No sabe flotar. Sí. Bueno, ya. En la noche. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en la vida y el legado de una de las figuras más emblemáticas de la televisión chilena, Gabriela de la Concepción Velasco Vergara, nacida en Santiago el 10 de octubre de 1941 y fallecida en la misma ciudad el 4 de junio de 2019. Actriz y presentadora, Gabriela no solo conquistó los corazones de millones de espectadores, sino que también dejó una huella imborrable en la historia cultural de Chile, combinando talento, carisma y una sensibilidad única que la hizo inolvidable. Sin embargo, detrás del glamour y la fama, su vida estuvo marcada por momentos de profunda soledad y desafíos personales que rara vez se mostraban ante las cámaras. En sus últimos años, Gabriela eligió retirarse de la vida pública, refugiándose en su hogar, un lugar que hoy se ha convertido en objeto de misterio y fascinación. Su antigua residencia en Santiago, ahora abandonada, se ofrece en venta, pero ningún comprador se atreve a cruzar sus puertas. La mansión, rodeada de un jardín que creció salvaje con el tiempo, aún conserva el eco de risas y recuerdos familiares que alguna vez llenaron sus amplios salones, pero al entrar, la historia cambia. Paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo y sombras que parecen susurrar secretos del pasado. Entre los objetos que permanecen intactos, encontramos verdaderos tesoros. Una colección de pinturas valoradas en millones de dólares, joyería antigua, un piano Steinway que alguna vez acompañó tardes de música y una biblioteca que alberga miles de volúmenes, cada uno con historias que Gabriela seguramente habría disfrutado compartiendo. El abandono de la casa no es casualidad. Tras la muerte de Gabriela, quienes se acercaron afirmaron escuchar ruidos extraños, pasos inexplicables y hasta voces en la noche. Se dice, con una mezcla de respeto y temor, que el espíritu de Gabriela Velasco aún deambula por los pasillos que conoció también, protegiendo su legado y observando, silenciosa, el paso del tiempo. Esta percepción ha transformado la mansión en un símbolo, no solo de misterio, sino también de la magnitud de la presencia de Gabriela en la memoria colectiva de quienes la admiraron. Lo que hace a Gabriela verdaderamente excepcional no es solo su talento en pantalla, sino la manera en que supo enfrentar la fama, la adversidad y la soledad, manteniendo siempre una elegancia y dignidad que inspiraron a generaciones enteras. Su historia nos recuerda que detrás de cada rostro conocido hay vidas complejas, emociones profundas y momentos de vulnerabilidad que enriquecen la grandeza de quien se convierte en leyenda. Hoy, al mirar la casa abandonada, no vemos simplemente un edificio en ruinas, sino un testimonio tangible de una vida dedicada al arte y la humanidad. Cada pintura, cada libro, cada objeto que permanece allí es un fragmento de Gabriela. Un recordatorio de que la verdadera fama no se mide en apariciones televisivas, sino en la huella emocional y cultural que deja en quienes la conocieron y la admiraron. Así, mientras la mansión sigue desierta y los rumores sobre sus sonidos y apariciones persisten, la figura de Gabriela Velasco Vergara permanece más viva que nunca, no como un fantasma que asusta, sino como un espíritu de inspiración, de talento y de resiliencia que nos invita a recordar y celebrar la grandeza de quienes dedicaron su vida a hacer del mundo un lugar más vibrante y humano. Su legado inquebrantable nos enseña que la fama puede desvanecerse, pero la autenticidad, la pasión y la dedicación permanecen, resonando mucho tiempo después de que las luces se apaguen. Gabriela Velasco no solo vivió para entretener, sino que dejó una marca imborrable que seguirá fascinando, emocionando y enseñando a quienes se atrevan a mirar más allá de la superficie de su historia. Gabriela Velasco no fue simplemente una figura de la televisión chilena. Fue un ícono cuya vida y legado permanecen profundamente entrelazados con un lugar muy especial: su majestuosa mansión.
Esta casa, ubicada en un barrio que aún conserva la esencia de épocas de esplendor cultural y social, no se limitó a ser un hogar, sino que se convirtió en un escenario donde la vida, la música, el arte y la memoria se entrelazaban de manera inseparable. Gabriela la adquirió en un momento de su vida en que buscaba algo más que una vivienda. Quería un refugio donde los sueños y la realidad pudieran coexistir. La mansión, con sus altos ventanales y corredores amplios, pronto se transformó en el epicentro de su universo personal. Un lugar que reflejaba no solo su éxito, sino también su sensibilidad, sus alegrías y sus luchas internas. Durante los primeros años, la casa fue testigo de la felicidad familiar más intensa. Las paredes vibraban con risas, conversaciones apasionadas y la música que Gabriela amaba. Se organizaron cenas y reuniones donde se mezclaban artistas, intelectuales y amigos cercanos, convirtiendo cada evento en una pequeña muestra de cultura y sofisticación. Cada habitación de la mansión contaba una historia. Los muebles cuidadosamente seleccionados, los candelabros que colgaban del techo y los espejos antiguos que reflejaban la luz de manera casi mágica. Todo contribuía a un ambiente que combinaba elegancia y calidez. No era simplemente una casa. Era un lugar donde Gabriela podía desplegar toda su personalidad y pasión por la vida, donde cada detalle tenía un propósito y un significado profundo. Pero lo que realmente distinguía a esta mansión era su colección de arte y objetos históricos. Gabriela no solo poseía cuadros, poseía historias encapsuladas en óleo y acuarela. Desde retratos clásicos hasta piezas modernas, cada obra había sido seleccionada con un ojo crítico, pero también con un afecto personal. Entre ellas, un piano Steinway se erguía como el guardián silencioso de innumerables melodías que alguna vez llenaron la casa de armonías y emoción. Alrededor del piano, joyas antiguas y objetos de colección parecían susurrar secretos del pasado, guardando fragmentos de la vida de Gabriela. Recuerdos de viajes, de amistades y de amores que dejaron huella. La mansión se convirtió así en un museo personal, un archivo viviente de una vida intensa, donde el arte y los objetos materiales no solo eran decorativos, sino narrativos. Cada pieza contaba quién era Gabriela, qué valoraba y cómo percibía el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mansión empezó a asumir un carácter más enigmático. Vecinos y antiguos empleados relatan episodios que parecen desafiar la lógica y desafían cualquier explicación racional. Algunos aseguran haber escuchado el piano tocarse solo en la penumbra de la noche. Notas que se deslizan entre los corredores como si quisieran recordar a los vivos que Gabriela sigue presente. Otros mencionan luces que se encienden y apagan sin intervención humana, o figuras que se deslizan rápidamente frente a los ventanales, generando un escalofrío que mezcla admiración y temor. Estos relatos, aunque inquietantes, no disminuyen el encanto del lugar. Al contrario, lo dotan de una dimensión mística, donde la memoria y la presencia de Gabriela parecen persistir más allá de la muerte. El jardín que rodea la mansión también contribuye a este aura de misterio. Lo que alguna vez fue un espacio ordenado y cuidadosamente cuidado, hoy es un terreno salvaje, lleno de vegetación que crece de manera indómita, senderos serpenteantes, árboles que se entrelazan y flores que emergen espontáneamente crean un laberinto natural, donde la imaginación se mezcla con la realidad. Quienes han recorrido el jardín durante la noche describen una sensación única, la impresión de que Gabriela todavía pasea entre los árboles, que inspecciona cada rincón, que observa silenciosa los cambios que el tiempo ha traído a su dominio.
Es un espacio donde lo tangible y lo intangible se encuentran, donde la naturaleza parece conversar con la memoria de su dueña, y donde cada sombra y cada sonido adquiere un significado casi espiritual. Más allá del misterio y la belleza de la mansión, este lugar es un reflejo de la vida de Gabriela Velasco misma, una combinación de éxito, pasión, tragedia y resiliencia. Su existencia estuvo marcada por logros brillantes y momentos de dolor íntimo, y la casa parece contener ambos extremos. Cada cuadro, cada pieza de mobiliario, cada nota de piano que resuena en la noche es un recordatorio de la complejidad de su carácter, fuerte pero vulnerable, exuberante pero melancólica, pública y privada al mismo tiempo. La mansión, con sus luces y sombras, se convierte así en un espejo de su alma. Un espacio donde la memoria y la emoción se condensan, donde los visitantes pueden sentir, aunque sea de manera efímera, la intensidad de su vida. Hoy, la mansión de Gabriela Velasco sigue siendo un símbolo, un relicario donde la historia, el arte y el misterio convergen. Cada rincón, cada objeto, cada sonido que parece surgir de la nada, recuerda que Gabriela no fue solo una figura mediática. Fue una mujer que vivió con plenitud, que amó con intensidad y que dejó un legado imborrable. La narrativa que envuelve esta casa es la narrativa de una vida. Un relato donde la luz y la sombra, la alegría y la nostalgia, lo tangible y lo etéreo, se mezclan de manera inseparable. Y quizá, en los corredores vacíos y en los senderos del jardín, Gabriela sigue caminando, recordándonos que la memoria, la pasión y el arte tienen la capacidad de trascender incluso la barrera de la muerte. Esta mansión, con sus secretos y su belleza, nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y sus espacios, sobre cómo los objetos y los lugares pueden convertirse en extensiones de nuestra propia identidad. Cada visitante que cruza su umbral siente, de manera consciente o inconsciente, la presencia de Gabriela, la vibración de su risa, la delicadeza de sus gestos, la intensidad de sus emociones. Y aunque la vida haya continuado fuera de esas paredes, dentro de la mansión el tiempo parece detenerse, preservando para siempre la esencia de una mujer, que no solo fue admirada por su talento, sino también recordada por la huella profunda que dejó en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla. A pesar de su valor millonario, la propiedad permanece prácticamente invendible. Un fenómeno que ha desconcertado tanto a agentes inmobiliarios como a vecinos. Muchos de ellos admiten sentirse intimidados solo con mirar la casa desde la calle. Y quienes han intentado acercarse aseguran que una sensación inquietante se apodera de ellos al cruzar el umbral. Como si los muros cargados de la historia personal de Gabriela conservaran un eco de su presencia, un susurro de su vida intensa y a veces dolorosa. Los agentes inmobiliarios que han tratado de mostrar la casa coinciden en relatos sorprendentes. Visitantes que abandonan la propiedad tras apenas unos minutos, o que sienten la impresión de ser observados por ojos invisibles. Los pasillos, las puertas, incluso ciertos rincones del hogar, parecen emitir un susurro que nadie puede explicar. Según expertos, esta sensación no es mera superstición, es un reflejo tangible del legado emocional de Gabriela. Una mujer que enfrentó pérdidas personales, presiones profesionales y relaciones públicas tumultuosas, dejando tras de sí no solo fama, sino también huellas de sus luchas más íntimas. Al adentrarse en la biblioteca, el aura de misterio se intensifica. Entre estanterías repletas de libros antiguos, se dice que reposan diarios, cartas y anotaciones personales de Gabriela. Documentos que nunca fueron divulgados. Quienes han tenido acceso a estos textos aseguran que en sus páginas se percibe el pulso de su vida, la intensidad de sus emociones y la soledad que a veces la acompañó.
Algunos libros incluso registran momentos íntimos y reflexiones profundas, revelando la complejidad de una mujer que, aunque reconocida públicamente por su talento y carisma, vivía un mundo interior cargado de sensibilidad y contradicciones. La biblioteca no es solo un archivo de conocimiento, es un espejo del alma de Gabriela, un lugar donde lo público y lo privado se entrelazan de manera inseparable. Otro elemento que hace que la mansión sea tan difícil de vender es la percepción psicológica que provoca. No basta con su valor económico. Potenciales compradores han sentido un rechazo casi instintivo. Historias de negociaciones fallidas abundan. Promesas de compra que se disuelven en minutos. Contratos cancelados tras simples recorridos por la casa. Para algunos especialistas en cultura y fenómenos espirituales, esta resistencia no es casual. La memoria de Gabriela, su energía personal y la permanencia de sus objetos más preciados generan una barrera invisible que el dinero no puede superar. La mansión se transforma entonces en un museo vivo, un espacio que resguarda recuerdos y emociones que aún se resisten a ser liberados. El mito sobre el espíritu de Gabriela Velasco ha cobrado fuerza con los años. Vecinos aseguran que, en las noches, se perciben risas, pasos ligeros o incluso el aroma de su perfume característico, como si la exconductora aún recorriera los pasillos de su hogar. Nadie puede verificar estas experiencias, pero la ambigüedad alimenta la fascinación colectiva. ¿Está realmente presente su espíritu? ¿O son solo memorias compartidas y la energía residual de los objetos que aún conservan su esencia? La respuesta permanece desconocida, y esa incertidumbre convierte la mansión en un lugar de misterio y atracción innegables. La propiedad de Gabriela Velasco deja de ser simplemente un bien inmueble. Es un símbolo de la intersección entre fama, soledad y misterio. Refleja con crudeza que el reconocimiento público conlleva sombras, cicatrices invisibles y secretos que solo pueden percibirse a través de quienes quedan atrás. Cada mención de Gabriela revive el relato de su hogar. Los misterios que alberga, los miedos que inspira y la energía que todavía parece flotar entre sus muros. A pesar de los años, la historia no tiene un final definido. La mansión permanece imponente y silenciosa en medio de calles tranquilas, invitando a la curiosidad y al asombro. Es un recordatorio constante de que la fama, por más brillante que sea, siempre deja un rastro de lo intangible. Memorias, ecos del pasado y la huella de quienes alguna vez habitaron esos espacios. Gabriela Velasco sigue presente, no solo en la memoria de sus seguidores, sino en los muros de su casa, en los libros de su biblioteca y en los objetos que conservan la calidez de su existencia. Su legado es, a la vez, fascinante y perturbador. Un testimonio de que la vida de una figura pública puede permanecer viva mucho después de la muerte, atrapada entre lo real y lo legendario. Al acercarnos a su historia, es imposible no sentir una mezcla de admiración y ternura. Su hogar, hoy abandonado, nos habla de esos años finales, llenos de introspección y de recuerdos que solo ella pudo vivir. Las paredes de esa mansión, aunque agrietadas y silenciosas, aún resguardan la esencia de Gabriela, su amor por el arte, su respeto por la cultura, su sensibilidad hacia los demás. Cada objeto, cada pintura, cada libro que allí permanece, nos recuerda que la grandeza de una persona no se mide únicamente por lo que el mundo ve, sino por la riqueza de su vida interior, por las emociones y las memorias que deja detrás. Los invito a mirar más allá del misterio y los rumores que rodean su casa. No se trata de miedo ni de superstición, sino de comprender la profundidad de una vida que fue intensa, auténtica y profundamente humana. Gabriela Velasco nos enseñó que incluso en los momentos de soledad o dificultad,
se puede mantener dignidad, pasión y amor por lo que uno hace. Su legado nos llama a valorar lo que tenemos, a ser conscientes de la fragilidad de la vida y sobre todo a conectar con la empatía y la comprensión hacia los demás. Así que, al pensar en Gabriela, no la veamos solo como una figura del pasado, ni como un misterio en una mansión abandonada. Veámosla como un ejemplo de fuerza, de sensibilidad y de humanidad. Abramos nuestro corazón a su historia. Sintamos su presencia en cada relato. Y celebremos la vida de alguien que, a pesar de las dificultades, dejó una marca imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerla, de admirarla y de aprender de su ejemplo. Hoy, más que nunca, seamos capaces de sentir cariño, respeto y empatía por Gabriela Velasco Vergara y por todos aquellos que, como ella, enfrentan la vida con valentía y autenticidad.